Entonces, este chico había hecho un proyecto, un restaurante, es un proyecto de software, no de ciencia de datos, pero es un proyecto al fin, ¿no es cierto? Les había dicho que yo dentro de todo consideré porque él lo que hizo es no usar muchos artilugios, digamos. Empezaba una tarea, terminaba, empezaba una, terminaba, empezaba la otra, así fue muy básico, digamos, su diseño, no sé si por falta de tiempo o qué, no marcó ninguna entrega, ningún hito, todos esos son detalles que yo les iba a ir diciendo como que de este proyecto hay que mejorar un montón. Bueno, o sea, GAN se ve así, esto es todo lo que tiene. Es medio feo, digamos, a la vista, pero sirve igual. Es sencillo, es livianito, no es como el Microsoft Project, pero sirve igual. O sea, nos sirve para lo que necesitamos, que es diagramar, nuestras tareas de nuestro proyecto. Bueno, y lo que hizo acá, creo que es acá. Eh, Acá haciendo doble clic en cada tarea, lo que hacemos es vemos eh, la información sobre la tarea. Cuándo inicia, el tiempo de duración de la tarea, todo esto lo diseñan ustedes. Bueno, él le puso diferentes colores a cada tarea y después también acá lo que podemos hacer es seguir determinando, por ejemplo, si está relacionada con otra tarea, ya sea que empiezan juntas, terminan, y acá lo que hace es asignar recursos. Como les digo, lo de él no se puede apreciar tanto porque fue bastante básico su diseño. Sirve para ejemplos, para que vean que la idea es ponerle más énfasis, digamos, a nuestra administración de tareas, que no sea tan básica y buscarle la vuelta. Una de las características que yo veo en este diseño es que al ser así, que empieza una tarea, termina, empieza una tarea, termina, nunca se puso a pensar de que nosotros, si por ahí tenemos dos o tres tareas que inician al mismo tiempo, o por la mitad de una empieza la otra, no se hace. Miren, ustedes pueden observar a simple vista, que esta es la idea del diagrama. Cualquier persona entendida o que esté por aprobar o evaluar su proyecto va a ver esto y va a ver lo mismo que yo. Miren, como que se hace largo, así como que te da una sensación de tardío. O sea, todo ese tiempo yo voy a tener que esperar, es como que no. Y tampoco no hay ninguna entrega, ningún algo que vos decís, bueno, interactúa acá con el dueño el futuro dueño del proyecto, o sea, el que te contrató o para quién estás trabajando, como para ir presentándoles avances o algo y que no sea tan, es como que va a empezar a trabajar acá y nos vemos recién en septiembre del año que viene más o menos. O sea, es bastante, fíjense, empieza a mediados de noviembre y nosotros no nos enteramos qué está haciendo. Todos esos detalles tienen que tener en cuenta. Para eso es lo que vamos a ir viendo con la clase de hoy, eh, y con dos clases más. Tienen una teoría que acompaña, pero yo se las hice más chiquitos, se las reduje para que puedan comprender y sea por ahí, con esto ya les sirve. Y para que vean a qué estamos apuntando. Bueno, ¿cómo vamos a organizar nuestras tareas valiéndonos de estos software? Primero lo que vamos a hacer es repasar. Recuerden que básicamente las fases de un proyecto eran, primero decidimos crear un proyecto, decidimos que vamos a hacer bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir cuál va a ser nuestra problemática y luego vamos a empezar con lo que es importantísimo. Una vez que decidimos crear el proyecto, definimos cuál va a ser el alcance de nuestro proyecto. Recuerden que yo, en cuanto a ciencia de datos, yo les dije que tengan mucho cuidado porque es una ciencia muy nueva y muy amplia y abarca muchísimas cosas. Y acá, por lo menos para nosotros, tienen que ponerse a pensar bien, que no sea tan, o sea, que no se les desborde, para que no sea tan, digamos, eso, no sea tan largo, no sea tan engorroso y se encuentren haciendo un montón de tareas.
en cuanto a análisis sobre datos, porque es fácil irse por las ramas en la ciencia esta. No es lo mismo que, por ejemplo, en el caso de los chicos estos, diseñan un software y el software, como en la teoría del software mismo dice, tiene un principio y un fin. Las características, que son los requerimientos, se los sacamos al cliente o lo definimos nosotros, que si va a tener 4 módulos, va a estar en una base de datos, cómo definir qué va a tener nuestra base de datos. Eso hacen un desarrollador de software. Es más concreto, es más preciso, es más delimitado. En cambio, en ciencia de datos tenemos que definir bien en qué va a consistir nuestro proyecto, porque como les vuelvo a repetir, al tener lo que hacemos nosotros, analizamos y manejamos datos. Al manipular esa cantidad de datos podemos empezar a hacer infinitos análisis y no terminamos nunca, porque por eso es importantísimo ver el alcance de nuestro proyecto. No crean que porque decir, no, bueno, pero lo único que nosotros estamos por analizar es cuántas mujeres concurren a la carrera de ciencia de datos en un año, o sea, en una corte. Y compararla con los varones, entonces podemos llegar a ver o evaluar si hay, o sea, nuestra hipótesis es que son más hombres que las mujeres las que deciden por esta carrera. Y voy a decir, pero parece sencillísimo, no importa, el análisis es lo que importa, o sea, que sepan, yo quiero que lo que ustedes sepan es eso. Recuerden que es empírico nomás lo nuestro, pero la idea es que el año que viene lo puedan llevar a la práctica. Y si lo quieren llevar a práctica, bárbaro. Pero la idea es eso, de que ustedes puedan hacer, desear y definir un análisis de datos, del tipo que sea. Entonces van a descubrir para qué están estudiando y de qué van a trabajar. Y hoy va a ser, parecería ser un análisis sencillo, y después va a ser parte de infinitos análisis que van a hacer ustedes. A eso se van a dedicar. Cuando pasamos a la parte de la creación del plan, ahí viene lo que es importante para nosotros para gestión de proyectos. Bueno, dentro de definir un plan, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a establecer las fechas de comienzo de las tareas. Después todo esto se vuelca en un software, ¿no es cierto? Vamos a especificar cuáles van a ser las tareas que vamos a tener, todas las etapas. Podemos en Project se puede diferenciar bien etapas de tareas, y una etapa puede contener varias tareas. Bueno, también vamos a determinar la duración de cada una de ellas, o sea, la fecha de comienzo, cuándo vamos a empezar a trabajar, la fecha de comienzo de nuestro proyecto sería, las tareas que van a estar involucradas, la duración específica de cada tarea. Luego vamos a tener que asignar recursos. Después también vamos a vincular las tareas. Eso era lo que yo les marcaba en el ejemplo. Vincular las tareas es justamente, por ahí algunas comienzan juntas, o necesitamos que termine una para arrancar con otra. Otras pueden terminar juntas. Otra puede arrancar y a mitad de tarea empieza otra. ¿Por qué? Porque con todo eso lo que nosotros estamos es haciendo optimizar el tiempo. Si nosotros diseñamos y diagramamos bien el tiempo, la duración y la vinculación de las tareas, vamos a ahorrar tiempo, y el tiempo es oro, dicen. O sea, a los que nos contraten o nosotros lo que presentemos, lo importante es que no nos pasemos. O sea, un proyecto sencillo no puede durar 8 meses. Todo eso hay que evaluar, y más depende de los recursos involucrados. Si tenés muchos recursos, menos va a durar tu proyecto porque tenés mucha gente trabajando. Todo eso tiene que ver. Bueno, y después perfeccionamos nuestro plan. Una vez que lo tenemos todo diagramado, lo repasamos, lo revisamos y vemos qué podemos mejorar. Bueno, también otras fases son el seguimiento de nuestro proyecto, porque no lo vamos a dejar ahí y bueno, y ya está, terminó. Dentro del seguimiento
lo que tenemos que hacer es establecer una línea de, o sea, qué es lo que vamos a revisar, digamos, pautas a revisar, como poniéndonos objetivos, digamos, en la revisión para justamente estar relacionado con el perfeccionamiento de nuestro proyecto. Y bueno, y después, y eso implica nuevamente relacionado con el perfeccionamiento, ajustar nuestro plan, nuestro proyecto. Bueno, y en algún momento, bueno, eso de cerrar el proyecto puede ser o no, porque si una de esas depende de para quién estamos trabajando, se puede vincular con otro proyecto y así, o tomarlo como un proyecto base, todo eso se ve. Bueno, entonces, si bien más o menos estuvimos viendo estos temas, pero vamos a repasar. ¿Qué son esto de las tareas que tanto yo hago hincapié? Porque estas tareas, cada una de ellas va a ser volcada en una herramienta de software de las que yo sugerí. Bueno, estas tareas, que son las tareas que se van a realizar, ¿para qué? Para en nuestra planificación. Nosotros planificamos y decimos, bueno, todas estas tareas, todas estas etapas de tareas vamos a tener. Bueno, estas tareas son justamente las partes básicas para la creación de cualquier proyecto. O sea, yo me pongo, digo, bueno, vamos a hacer un proyecto de tal cosa, nuestro alcance, estos van a ser nuestros objetivos, nuestro objetivo principal va a ser hasta acá, para delimitarlo bien, y, y bueno, ¿y cómo vamos a llevar a cabo este proyecto? Todo esto es un proyecto, vuelvo a repetir. La idea es que nosotros al presentar o al hacerlo podamos organizarnos. Entonces lo que hacemos es, al organizarnos, no perder dinero ni tiempo. Y todos salimos ganando, digamos. Ya sea nuestro propio o que estamos por presentarlo en algún lado para que nos aprueben nuestro proyecto. Le sirve para todas las ciencias, digamos. Entonces, vamos a determinar cuáles van a ser todas las tareas que van a formar parte de nuestro proyecto. Porque, vuelvo a repetir, para hacer nuestro proyecto necesitamos realizar diferentes tareas. También podemos diseñarlas en etapas. Bueno, bueno, y ahí claramente dice que las tareas definen el ámbito del proyecto. Bueno, habíamos dicho que entre las cosas importantes, una vez que tenemos definida la tarea, lo que tenemos que hacer es determinar la duración de las tareas. ¿Qué sería la duración de las tareas? Es el periodo que transcurre entre la fecha de comienzo y finalización de una tarea. También es necesario en algún momento, o sea, creo que lo primero que tenemos que tratar de determinar es que eso nos pueden solicitar o nosotros ponernos como límite, es el hecho de definir cuánto queremos que dure nuestro proyecto. Volvemos otra vez, cuando nosotros después ajustamos, puede que nos encontremos que necesitamos más tiempo o mejor si necesitamos menos tiempo. Pero siempre primero vamos a ponerle, bueno, este tipo de proyecto de acuerdo a este objetivo que nos marcamos y por el alcance que tiene. Y bueno, nosotros decimos que en 6 meses lo sacamos. En 6 meses estamos listos para presentarlo. Bueno, todo eso forma parte de nuestro proyecto. Hay que determinar cuánto va a durar. Una vez que estimativamente tenemos cuánto va a durar, empezamos a jugar con el tiempo de duración de cada tarea. ¿En qué nos vamos a basar para decir cuánto dura una tarea? Y en la lógica, si yo sé que para la parte de, no sé, depuración, eso estamos involucrados 2, por ejemplo, recursos, que somos analistas de datos y somos bastante rápidos, tenemos disponibilidad horaria, y esa parte de la depuración no es tan, la hacemos bastante rápido. ¿Qué fue ese ruido? Bueno, no sé. Bueno, seguimos. ¿Ahí se sigue viendo? Bueno, si lo hacemos bastante rápido, entonces lo que nosotros decimos, bueno, no necesitamos, en 2 semanas, listo, tenemos bien depurados los datos. Bueno, o sea, nos basamos en la lógica y en lo que nosotros creemos por experiencia o
estimamos, por ahí se nos puede salir medio raro, pero la idea es que tengamos una idea ya bastante de cuánto depara cada. Se supone que nosotros somos bastante experimentados para hacer un proyecto y no es como que no es una prueba piloto, y entonces sabemos que de acuerdo a lo que trabajamos nosotros para hacer un análisis de datos, cuál es de las fases del análisis de datos es más engorrosa o no. En base a eso nosotros vamos a determinar la duración de nuestras tareas. Y se me fue el. Ahí está. Bueno, como les había dicho, también importantísimo, eso me adelanté recién, la duración total del proyecto. Es importantísimo porque justamente eso se obtiene, decimos, calculando la diferencia de comienzo la primera fecha de comienzo y la última fin de la última tarea. Pero a su vez nosotros siempre nos vamos a poner un tiempo, o sea, vamos a jugar con el tiempo de las tareas de cada una de ellas, pero porque primero le pusimos, determinamos arbitrariamente, como dijimos, 6 meses. Dentro de esos 6 meses empezamos a jugar. Después, haciendo esta diferencia sencilla, digamos, de la primera con respecto a la última tarea, la última entrega, ahí vamos a decir, sí, bueno, sí, cumplimos 6 meses y 2 semanas, poner. Tampoco no es necesario que sea exacto, digamos. Bueno, después, otra duración importante es en la determinación del tiempo, es decir, el periodo de tiempo necesario para completar una tarea. Dice que se toma como base una jornada de 24 horas, una semana de 7 días y bueno, eso hay que tener en cuenta cuando planificamos. Es lo mismo que, no sé si alguno, bueno, sí creo que hay. Cuando uno hace la planificación docente, tiene en cuenta los feriados, tiene en cuenta si hay, no sé, hasta jornadas, si hay algún día festivo, el día del estudiante, por ejemplo, que por ahí el 21 de septiembre no hubo actividad para los alumnos. Pero además del 21 hubo un día que algunos festejaban el 22, otro el 20, que se utilizó, y ese día no hubo, o sea, en tu planificación, en cuanto a la docencia estoy hablando, vos tenés que prever que va a tener un día festivo ahí, no vas a dar actividades, no vas a dar temas nuevos. Bueno, todo eso lo mismo se tiene en cuenta en un proyecto. Por eso sirve para todos los ámbitos de nuestras vidas. Y bueno, y la jornada, obviamente, de que, por ejemplo, si van también hay que planificar si están dispuestos a trabajar sábado mediodía. Hay algunos proyectos que son sumamente importantes o demandan, y se trabaja de lunes a lunes, digamos, no hay feriado, no hay domingo, todo depende de la magnitud y la importancia del proyecto. ¿Por qué me hace el ruidito? No sé qué es lo que me hace, pero me hace. Bueno, ¿hasta ahí se va entendiendo? Sí, profe. Bien. Bueno, y entonces, volviendo acá, que también me había adelantado un poquito. ¿Cómo uno dice, bueno, pero cómo? Yo no sé cómo de establecer la duración de una tarea, no entiendo. Y bueno, si tenemos experiencia en otros proyectos, va a ser mucho más sencillo para nosotros. Pero si no, por ahí lo que podemos hacer es tomar proyectos de ejemplos, podemos tomar antecedentes, todo depende de en qué contexto estamos trabajando. Si trabajamos en algún lugar donde siempre se hacen este tipo de proyectos y nosotros somos nuevos, por ejemplo, la primera vez que nos toca, podemos tomar los antecedentes históricos, como dice ahí, de otros proyectos de otra gente. Entonces vos tomás ejemplo, bueno, a esto le duró tanto, tardaron para esta etapa. Bueno, puede ser que nosotros también vamos a ponerle el mismo tiempo. Eso se puede hacer, digamos. Y si no, es arriesgarse y calcularle, si es nuestra primera vez y no estamos trabajando para nadie, somos independientes,
Y bueno, y es arriesgarse. Y de última, llegado el momento cuando estamos trabajando, es ajustarse a lo que nosotros planificamos. ¿Por qué sí o sí es ajustarse? Porque no, nunca bajo ningún punto de vista la idea es de que, mira, planifiqué re mal y bueno, ¿y qué le voy a hacer? Y bueno, y si tardo más, tardo. Y bueno, y para la próxima no, porque todo es tiempo y dinero. Entonces, por más que seamos trabajadores independientes, la idea es, bueno, hagamos el esfuerzo, trabajemos un poquito más, que estar extendiendo. Porque lo que siempre se tiende a suceder es que nos quedamos cortos de tiempo. Casi nunca sucede de que nos sobra el tiempo y, ay, bueno, y terminamos 2 semanas antes el proyecto. Es muy raro. Siempre pasan cosas que nos hacen que cualquier tipo de cosas que nos puedan pasar, que hacen que nos retrasemos en todo caso. Bueno, como les decía ahí, hay que estimar bien, no ser impulsivos, eh, podemos tomar en cuenta proyectos, experiencia, proyectos parecidos, y tener en cuenta todo lo que haya sucedido y la época también. Por ejemplo, si nuestro proyecto justo estamos por trabajar entre abril y septiembre, y bueno, y tratar de tomar de ejemplos tiempos de otros proyectos que también hayan transcurrido en ese periodo. Y ahí se nos va a hacer más fácil para diagramar el tema de tareas que tengan que ver, donde el tiempo esté involucrado con periodo efectivo, con feriado, o acontecimientos importantes. Siempre hablando de que si estamos trabajando en algún lugar, si somos independientes, eso se obvia todo, ¿no es cierto? Bueno, ahí hay un cuadrito con algunas abreviaturas que les pueden servir eh, al momento de escribir su proyecto, o cuando están trabajando con las herramientas también No sé, sirve. profe, por qué se ve la pantalla de la, Eso, María. del, no se ve nada. A ver, espera, voy a cerrar este que es el GAN, este, creo. Este se ve el GAN nomás. ¡Guau! Todo esto lo estaban escuchando entonces. No me estaban viendo. A ver, vamos a compartir este entonces. Espera. Ahí está. Ventana. No sé. Esto nunca voy a lograr entender cómo funciona. Ahí. Claro, yo Ahí estaba, sí. estaba meta acá con PowerPoint chocha hablando. Bueno, por todo esto pasé. Ahí les contaba la fase del proyecto, la definición de tareas, en cuanto a lo que significa la duración del total del proyecto, el tiempo transcurrido, qué hay que tener en cuenta para determinar o qué se puede tener en cuenta para establecer la duración de una tarea, y las abreviaturas estas que para que como nos sirve por ahí para hablar los mismos términos, digamos, para no estar eh, escribiendo. Esto es una ayudita nada más, que por ahí los software las utilizan, por eso se las di. Bueno, y acá, seguimos. Entonces, volvemos otra vez. Los pasos para planificar, entonces lo que tenemos que hacer cuando estamos armando nuestras tareitas, definir la lista de tareas. Y recuerden que yo siempre les hago hincapié, que ya lo definimos por ahí en otra teoría, en los hitos. Repasemos que los hitos son acontecimientos importantes. Puede ser una entrega para el que pidieron, por ejemplo, si estamos trabajando para alguien. Nosotros podemos marcarnos un hito porque decimos, bueno, hasta acá, este día es un acontecimiento porque ese día nos vamos a juntar. Puede ser una reunión, puede ser un avance, puede ser la finalización de una etapa. Normalmente cuando se finaliza una etapa, si diagramamos etapas y dentro de las etapas diferentes tareas, terminamos una etapa entera y normalmente se produce un hito. ¿Cómo les vuelvo a decir? La traducción de lo que es un hito es un acontecimiento importante que marca un, como eso, como un
un antes y un después, digamos, en nuestro avance del proyecto. Y normalmente está relacionado con eso, con etapas, con entregas. eh, por ahí lo que puede suceder es, por ejemplo, que nos marquen, porque necesitan, por ejemplo, no sé, si estamos trabajando para una organización gubernamental y ahora, por ejemplo, en una semana ellos tienen, o en dos, no sé cuándo es, cierre de campaña y necesitan presentar así, difundir nuestro proyecto, y no importa hasta dónde esté. Obviamente que nosotros ya le vamos a haber anticipado, bueno, para esa fecha nosotros vamos a estar en tal fase. Bueno, no importa, pero hasta donde estén necesitamos mostrarlo. Bueno, marcamos como hito esa fecha, porque nos impusieron, porque necesitan mostrar hasta dónde estamos trabajando, porque es más de la campaña, por ejemplo. Y así como eso, infinitas cosas. Hitos son acontecimientos importantes que marcan una etapa, un acontecimiento, un parate, un hecho importante dentro de nuestra planificación. Bueno, entonces definimos las tareas, definimos los hitos, estimamos la duración de cada tarea en base a la experiencia, en base a la intuición, en base a tomar ejemplos de otros proyectos. Luego, lo que es importantísimo, determinar las relaciones entre las tareas. ¿Por qué? Porque, volvemos otra vez, al estimar estas relaciones, determinar estas relaciones, perdón, ahorramos tiempo. Volvemos a decir, la determinación de relaciones se basa en qué tareas empiezan juntas, qué tarea tiene que terminar para que empiece otra, qué tarea puede empezar ya cuando otra ya, o sea, por ejemplo, va avanzada. También, no sé si dije qué tarea tiene que finalizar para que arranque otra. Todo eso, o cuáles tareas deben terminar juntas. Y se crea una dependencia de tareas también a su vez en estas relaciones. Bueno, luego lo que hacemos es evaluar nuestro proyecto una vez que está ya avanzado, para determinar bien si está bien el tiempo estimado, si están las tareas son todas las que necesitamos, se repasa una y otra vez, digamos. Si bueno, no, me parece que esta tarea la podemos desmembrar en dos más porque así parece que está muy pesada. Recuerden que yo les he dicho que en los diagramas estos, en cualquiera de ellos, ya sea de Gantt o de PER, se ve visualmente el diagrama que se nos crea, nos da en cuanto a la visualización, una carga de tareas, y se nota mucho cuando una tarea está muy pesada, digamos, porque es porque no, quizás tenemos que ver la posibilidad de desdoblarla o algo así, porque si es muy larga, por ejemplo, con respecto a las demás, es porque está sobrecargada. Todo eso, o sea, para eso sirven los diagramas, porque eso nos permiten ver, con el solo hecho de ver el diagrama, sin más allá de que está la parte escrita de la tarea, visualmente se ve el balance de nuestra administración de tareas. Bueno, entonces repensamos nuestro proyecto, ajustamos otra vez, y una vez que tenemos ya más o menos determinados las etapas, los hitos, las tareas, la duración de cada una de ellas, las relaciones, lo que hacemos es empezamos a asignar el recurso. Asignar el recurso, dijimos que esto vamos a ver la próxima clase. Existen diferentes tipos de recursos. En nuestro caso la mayoría van a ser recursos de tipo humano, ¿no es cierto? Porque vamos a hacer, por el tipo de proyectos, depende de las habilidades que tengamos cada uno, porque si bien vamos a ser todos analistas de datos, pero a su vez nosotros siendo científicos de datos podemos ser como mucho más, por ejemplo, a ver, nos juntamos nosotros cuatro y bueno, y yo tengo facilidad, por ejemplo, para la parte de depuración. Pero Agustín está mejor con la parte de manipulación. Y Rosario y Ángeles, por ejemplo, son buenísimas
en la parte de visualización de datos. Entonces, a su vez, si bien todos somos científicos de datos, pero a su vez podemos ser mucho más destacados en alguna de las etapas dentro de lo que se llama el análisis de datos, ¿no es cierto? Bueno, entonces ahí, de acuerdo a nuestras... Si no, bueno, todos hacemos todo o vemos cómo nos repartimos las tareas. Pero si alguno tiene más características más destacadas en cuanto a una de estas etapas, ese recurso va a estar, esa persona va a estar, o sea, ese recurso va a estar asignado a esas tareas de ese tipo. Vuelvo a hacerle el paralelo con lo que es el desarrollo de software, por ejemplo. Hay gente que es muy buena desarrollando, programando, literalmente, y hay otra que es un buen DBA, que son los administradores de base de datos. Entonces, las tareas que tengan que ver, estén relacionadas con la administración y el diseño de la base de datos, claramente ese recurso humano va a estar destinado a esa etapa, a esa tarea. Bueno, entonces, volvemos a repasar cada una de estas estrellitas. ¿Qué quiere decir cada una de ellas? En cuanto a definir la lista de tareas e hitos, lo que significa es eso, justamente las tareas que serán definidas tienen que ser definidas como algo concreto y no general. Les vuelvo a decir, si una tarea parece muy pesada, muy larga, podemos hacer incluso una etapa y dentro de la etapa hacer varias tareas. Es mejor así que antes de que sea tan pesada una sola tarea. Y volvemos a repasar lo que recién les dije, que hito es un punto de control, un objetivo intermedio, tareas que tienen una duración cero, porque nos marca en el diagrama como duración cero. ¿Por qué? Porque hoy dijimos, es como una entrega, como una etapa, como el fin de como una conclusión. Bueno, y ahí lo que comenta es que se representa por rombo, porque en el de Gantt, no sé, Gantt Project, no sé, pero que era el que le estaba mostrando hoy, pero en el Microsoft Project nos muestra como un rombo negro. Ese es el símbolo de un hito. Bueno, en cuanto a la siguiente estrella, que es la estimación de la duración de las tareas. Dice que estimar la duración de cada tarea implica el periodo entre la fecha de comienzo de una tarea y su finalización. Luego, la determinación de las relaciones entre tareas. Las tareas tienen que ser ejecutadas en un determinado orden. Y dice que se tiene que tener una lista de tareas estructuradas, precisas y vinculadas. Bueno, las tareas de un proyecto tienen que estar necesariamente vinculadas, vuelvo a marcar eso, y que estos vínculos son las relaciones que se establecen entre las tareas. Bueno, y hasta ahí era lo de hoy para que vayan pudiendo determinar mínimamente definir por lo menos las tareas y su duración, o sea, por lo menos que avancen hasta ahí. Esta parte de lo que es la evaluación, la asignación de recursos y lo que implica estas etapas de los recursos, la vamos a ver en la próxima clase. Por eso solamente se las menciono nomás. Bueno, y acá volviendo otra vez, que ya lo habíamos visto, pero nuevamente para repasar en cuanto a lo que es los tipos de tareas, cómo podemos diagramarlas, estructurarlas, vincularlas. Tenemos tareas del tipo, por ejemplo, fin a comienzo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando finaliza la tarea precesora, la tarea actual comienza. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener un vínculo entre tareas, ¿no es cierto? Y esta vinculación fin-comienzo significa que, por ejemplo, la tarea A termina y recién cuando ella termina arranca la tarea B. Un ejemplo ahí dice que, por ejemplo, en una obra de un comercio, dice que podemos, por ejemplo, el colocar el techo, dice, dice que no colocar el techo hasta que el aire acondicionado no esté bien instalado, por ejemplo.
que yo no sé mucho de obras, pero supongo que eso es así, no sé. Pero, a ver, no se me ocurre ningún ejemplo para ningún proyecto nuestro, pero se sobreentiende, digamos, sí o sí, para necesariamente hay tareas que no puedo arrancar si no termina, nos vamos a dar cuenta cuando estemos ahí trabajando, digamos. Eh, no sé, claramente nosotros no podemos visualizar datos si antes no hicimos el análisis previo, no los depuramos, no los limpiamos. Eso está bastante claro. Dentro de ella, bueno, vemos qué pasa, qué otras tareas podemos ir haciendo mientras tanto. Y ahí es donde podemos encontrarnos con tareas como por ejemplo que por el tipo de tarea pueden comenzar juntas, bueno, que se llaman de comienzo a comienzo. Bueno, cuando comienza una tarea, también comienza la actual. Entonces, necesariamente la tarea B dice que no puede comenzar hasta que no comience la tarea A. No lo llamaría así. Lo que nosotros hacemos es que nos parece óptimo que la A y la B pueden comenzar juntas, porque ninguna de las dos depende de la otra para comenzar. ¿Qué quiere decir que ninguna de las dos depende de la otra? O sea, si yo tengo la A, no necesito que la B no necesita nada de la A para poder comenzar, ya puede comenzar. Y bueno, y ahí va dando ejemplos. El tema es que los ejemplos estos son medio raros porque son de otras formaciones. Y otro tipo de tarea que también habíamos visto era de fin a fin. ¿Qué quiere decir? Que cuando finaliza una tarea, también finaliza la tarea actual. O sea que por ahí necesariamente nosotros finalizamos una tarea y por el tipo de tarea como se presenta otra que no es necesario que sean consecutivas, o sea, A y B, o sea, puede que A haya arrancado en otro momento, pero por el tipo de tarea yo necesito que cuando fulanita termina, también termina esta otra. No importa el nombre, le pone ahí A y B para poder una nomenclatura. Pero lo que necesito yo es que dos tareas, no importa cuando hayan empezado ellas, lo que importa acá es que tienen que terminar juntas. Entonces yo cuando hago el diseño y la diagramación de mis tareas, digo que tal tarea que no sé en qué, por ejemplo una tarea que empezó en mayo y termina, no sé, en agosto, esa tarea tiene esa duración. Pero después tengo otra que yo ya la había comenzado, no sé, en marzo. Pero cuando termina la tarea esta de agosto, y esa tarea, que terminen juntas, le pongo que terminen juntas. ¿Por qué? Por el tipo de tarea. Y ustedes les van a decir, y bueno, pero ¿por qué tanto lío? O sea, ¿para qué hago eso? Y para ganar tiempo. Por ahí, por el tipo de proyecto o lo que implican las tareas. Porque hay cosas que se necesitan presentarse juntas, o por ahí hay cosas que necesitan de la otra para terminar, o sea, para terminar, digamos. Pero es necesario, o sea, que también la idea es ganar, o sea, que no se nos vaya tan lejos en cuanto a tiempo. Entonces, este hecho de jugar con las tareas, con la finalización, el comienzo, en, la espera, todo eso nos ayuda a eso, a ganar tiempo y a que nuestro proyecto sea lo más óptimo. Y ustedes van a decir, pero todo eso para armar un proyecto, y sí, porque para eso estamos estudiando, para saber armar bien un proyecto. Y como les vuelvo a decir, se aplica a todos los ámbitos de nuestras vidas. Bueno, bueno. Y este tipo es fin a comienzo, que dice que cuando comienza una tarea finaliza la actual. Este también es un caso típico que por ahí necesitamos que comience una tarea, pero para eso tenemos que esperar que finalice otra. O sea, finaliza y ahí arranca la nuestra. Este también es otro tipo de vínculo. Bueno, y acá que les comento, bueno,
Eh, Como les había dicho, que en cuanto, bueno, ahí lo que comenta es, lo que pasa es que está muy limitado al project, esta ayudita, porque es el que más me permite jugar con la estimación esta de tareas y todo. El, el Microsoft Project es mucho más, lamentablemente, si bien se paga, hay que buscar el parche y todo, que no hay drama porque yo encontré uno bien completito, pero nos permite jugar mucho mejor con con toda la parte de la tabulación de tareas, y la estructura y todo eso. En cambio el otro, el que le estaba mostrando, que es el libre, el GAN, es bastante básico, digamos. Por ahí no es, no nos permite tabular mejor, tanto las tareas, digamos. Pero bueno, sirve igual. Para proyectos sencillos sirve igual. O sea, la idea es que aprendamos a jugar con esto de la planificación y la administración de tareas. ¿Y eso es todo? Sí. Bien. Hasta ahí. Esto nos va a quedar para la próxima.